Listo. Buenos días con todos, compañeros y compañeras de ingeniería aquí presente. Nosotros somos del grupo número uno, el que está conformado por mi persona, Joel Toaza, Michael Pardo y Mayra Jiménez. En esta tarde les vamos a hablar sobre lo que viene siendo la explotación de yacimientos tabulares. Eh, una breve introducción sobre lo que viene siendo la explotación de yacimientos tabulares. Entramos en una parte breve en lo que vendría siendo qué es un yacimiento, en lo que podemos llegar a una conclusión que es un yacimiento son los minerales o son entidades o acumulación de minerales que tienen variaciones, ya puede ser por su forma, tamaño, contenido mineral, valor económico y origen. Eso es en lo que se clasifican los diferentes tipos de yacimientos minerales. En sí, estos pueden ser en función de su forma, pueden ser en forma de capas, mantos o estratos. Estos depósitos también pueden ser tabulares o betiformes, que es en los cuales nos vamos a centrar específicamente en nuestra presentación, y se caracterizan por presentar cuerpos masivos de forma cilíndrica y en dimensiones variables con un desarrollo vertical significativamente mayor que su extensión horizontal. Es decir, que los yacimientos a los que nos vamos a centrar, que son de manera tabular, generalmente son muy alargados y su alargamiento es mucho más grande que su potencia o también llamado como su espesor, como aquí lo dice. Estos de aquí, la explotación de yacimientos tabulares son importantes debido a su eficiencia económica, ya que contienen grandes cantidades de extensión o cubren grandes extensiones de terreno, por lo que su costo operativo es generalmente a largos plazos y permite una gran manipulación de grandes cantidades de tonelaje de mineral como de estéril. Generalmente estos suelen ser tanto metálicos como no metálicos, como pueden ser el hierro, cobre, carbón y bauxita. La mayoría de estos yacimientos tabulares tienen origen sedimentario y formándose en cuencas donde los procesos de sedimentación, diagénesis ocasionalmente son ocasionados por metamorfismo de bajo grado, aunque en ocasiones también suelen ser eh, asociados con rocas ígneas. Pero a continuación mis compañeros le estarán explicando mucho más a detalle lo que viene siendo la formación, cómo se clasifican y su origen. A continuación, mi compañero. Geología del yacimiento y diseño. Dame cambiando compa. Los depósitos tabulares, como bien mencionaron, tienen estas características geológicas y morfológicas diferentes que hacen que esto influyan en el diseño de estos. Estos depósitos se pueden clasificar como en depósitos de transiciones marinos y erosivos. Siguiente diapositivo. En los depósitos tabulares masivos, estos consisten en lechos continuos de arenisca que a menudo se extienden a 500 metros. Estos proporcionan en condiciones de embalses. Esta uniformidad nos ayuda a predecir el comportamiento de estos yacimientos. En cambio, los erosivos pueden tener lutitas continuas, discontinuas y características erosivas. Estos pueden aumentar la permeabilidad verticalmente 10 veces en comparación con los otros depósitos. Estos se encuentran generalmente en canales y en roturas batimétricas abruptas. A continuación, compañero. Características morfológicas. Estos depósitos incluyen geometrías de pellizco y olaje. Estas tienen una inclinación más o menos como canalones y estos afectan a lo que es el flujo de los fluidos y a su capacidad de almacenamiento. La presencia de estos canales o costerones se dan en las zonas delta de Níger, existiendo diversos procesos de sedimentación que pueden influir a la calidad de estos y a los mecanismos de captura de hidrocarbonos. La siguiente. La forma mineralizada de este cuerpo, se observa generalmente en plutones gratinoides que pueden adoptar diferentes formas tabulares, como los colitos, los politos y los facolitos, que estas se están influenciadas por la flotabilidad de estos materiales, involucrando sus condiciones geológicas durante su emplazamiento. Inclinación. Esto se los utiliza para el almacenamiento geológico de CO2. Esto influye mucho en la dinámica de los fluidos y el comportamiento de las fugas. Siguiente diapositiva. En la existencia de fugas, estos demuestran que los depósitos horizontales tienen un almacenamiento cero debido al tiempo de fugas continuas. Y en las configuraciones horizontales suelen presentar patrones de flujos distintos, como los flujos segregados y anulares. Siguiente diapositiva.
De depósitos inclinados, estos pueden tener un comportamiento estacionario y una dinámica de flujo. En los de comportamiento estacionario, logra una eficiencia en el estadio estacionario, donde nos puede una proporción de fluido inyectado que no tiene fugas y esto lo estabiliza. En cambio, en la dinámica de flujo afecta a los patrones de flujo que provocan comportamientos diferentes entre líquidos y el gas. Este puede ser fundamental para gestionar los fluidos bollantes. Depósitos verticales, estos tienen la retención de líquido en babosas y estas se caracterizan por tener una dinámica única de retención de líquido en forma de babosa, es decir, que puede predecirse mediante correlaciones empíricas desarrolladas para diferentes inclinaciones. La siguiente diapositiva. La potencia de espesor. También los yacimientos se pueden clasificar también por su espesor, que pueden ser delgados, intermedios y potentes, lo cual cada uno de estos presentan desafíos y oportunidades de exploración y el desarrollo. Delgados, estos suelen tener un espesor inferior a menos de 1 metro y esta es importante para los desafíos de resolución e interpretación sísmica. Los métodos que se han desarrollado para la predicción es a lo que nos arrojen buenos resultados a los yacimientos de petróleo y gas. Y estos pueden ser deficientes a su bajo espesor debido a factores que tienen bajas características litológicas y las presiones de accionamiento son altas. En depósitos intermedios, estos tienen un grosor ya mejor que nos permite una resolución e interpretación sísmica en comparación con los delgados. Esto nos facilita estrategias de desarrollo más eficaces. Siguiente diapositiva. Y los potentes se caracterizan por tener un grosor significativo que ya nos permiten utilizar técnicas de extracción sólidas y las tasas de producción más altas. La profundidad en varios yacimientos tabulares se pueden también clasificar por lo que son superficiales, someras, profundas, también poco profundas. En las superficiales estos suelen caracterizarse por tener profundidades muy bajas, a menudo son inferiores a menos de 5 metros. Estos también son propensos a los cambios bruscos de la temperatura debido al calentamiento y enfriamiento de esta superficie, lo que ya nos produce importantes efectos de estratificación, especialmente cuando se encuentran dominadas por zonas poco profundas. Estas tienen vuelta las poco profundas entre 5 y 50 metros. Estos ya pueden presentar estratificaciones en las regiones ya que nos constituyen un 50% de la superficie. Estos se los pueden observar en lagos o en los embalses. Y en profundas, estas ya superan los que son 50 metros de profundidad y tienen una dinámica térmica compleja. Por ejemplo, pueden ser los depósitos geotérmicos que pueden alcanzar a más de 1900 metros con temperaturas y patrones de circulación de fluidos muy variables. La distribución de leyes, estos se pueden encontrar en uniforme, gradacional y errática. Esta nos refleja los diferentes tipos de mecanismos subyacentes y características de este comportamiento de estos yacimientos. Distribución uniforme, estas propiedades son consistentes en toda el área, es decir, que llevan un comportamiento predecible. En este tipo, esto se les puede observar en los campos petrolíferos, bien gestionados, donde las técnicas de extracción se aplican de manera uniforme y dan como resultado tasas de producción similares en todos los pozos. En la gradual o en la gradacional indica un cambio gradual en las características. Esto se debe a la variación de las formaciones geológicas. Estas se pueden manifestar en la transición de la fase sedimentaria a otra, y esto afecta la capacidad y las características del caudal del yacimiento. Y la errática se caracteriza por tener variaciones impredecibles en las propiedades de estos yacimientos, esto es debido a los procesos geológicos complejos. Estas pueden complicar lo que es la extracción de recursos y también requieren técnicas avanzadas de modelado para predecir el comportamiento de estos. Características geotécnicas.
Como primer punto tenemos lo que es la resistencia a la roca. La resistencia a las rocas es particularmente se debe a lo que es la caja techo y a la caja piso. Esta puede estar influenciada por factores geológicos y mecánicos. Resistencia a la abrasión, esto es una fundamental que nos permite evaluar la durabilidad de los materiales que se pueden, que estos posteriormente se los pueden usar para la construcción o ya bien para lo que es minería. Resistencia al corte. La resistencia al corte es de las interfaces rocosas, como hay entre lo que son áridos y cementos. Estos afectan significativamente a lo que es la estabilidad. Estas variaciones pueden incluir lo que es la altura de las partículas, la fricción intergranular, que pueden provocar, como dije, diferencias significativas entre la tensión cortante crítica y lo que repercute a la movimiento de estos sedimentos y a la estabilidad que éste puede tener. Estructuras geológicas y estabilidad, estas desempeñan un papel muy vital de estos taludes que influyen a lo que dije, mecanismo de formación y a las fallas. Esta caracterización debe ser precisa de estas estructuras para así poder predecir las inestabilidades e implementar soluciones de ingeniería efectivas para controlar lo que es la estabilidad. Las estructuras geológicas se las puede encontrar como fallas, diaclasas y pliegues. Estas también son unas de las tres importantes que influyen en lo que es en la estabilidad de estos depósitos, de estos yacimientos, que también nos dictan el comportamiento mecánico y que afectan los mecanismos de formación y falla. Estas fallas pueden actuar como conductos de aguas subterráneas, como dije antes, que nos puede generar oquedades o vimos que se pueden agrietar, lo que nos va a aumentar lo que es la porosidad, la permeabilidad y lo que nos puede provocar en la mayor de los casos es una inestabilidad de estas masas rocosas. Y clases y pliegues, estas pueden facilitar a lo largo de sus planos de la cama el deslizamiento de estos bloques y fallas importantes en las pendientes, donde especialmente tenemos terrenos plegados. Esta interacción va en conjunto de varias articulaciones que pueden agravar lo que es la inestabilidad y pueden combinarse para crear unos mecanismos de fallas complejos. Y la hidrogeología, que es muy importante, que es para mantener los recursos hídricos, especialmente en los yacimientos tabulares, que dictan la disponibilidad y de calidad. Como bien entendemos, el agua subterránea abarca el 25% de agua dulce del mundo, es vital para los usos domésticos y agrícolas y también los industriales, lo que nosotros también podemos usar para lo que es a lo largo de operaciones mineras. Criterios de diseños específicos. Estos se ven influenciados significativamente por las características geológicas y geotécnicas antes mencionadas, para así poder, particularmente para los terrenos complejos con regiones kársticas. Para esto también es preciso una cartografía precisa y también adaptar modelos. Es presencial identificar las condiciones en las que se encuentra, incluidas las características kárticas como sumideros y cavidades que pueden afectar a la estabilidad de estos. También se deben adaptar modelos geológicos a sitios específicos teniendo en cuenta las características que nos da el terreno con la presencia de rocas carbonatadas y sus complejidades asociadas. También investigaciones geotécnicas lo que nos van a proporcionar unos datos críticos sobre las propiedades del suelo y de las rocas, que esto nos sirven de base para lo que antes mencioné, las cartografías y los modelos adaptados, para así que esto nos sirva de base para la toma de decisiones de diseño. Estas, por ejemplo, se deben evaluar las capas del suelo por encima de las posibles cavidades para garantizar la integridad estructural. Diseño de la explotación de un yacimiento tabular. Bueno, el diseño geométrico en la minería de yacimientos tabulares es el diseño de tajos, se centra en la estabilidad de paredes, la eficiencia operacional, donde se utilizan ángulos de talud moderados, bermas y rampas con pendientes adecuadas, pisos con un buen drenaje y la tecnología y el equipamiento que se
seleccionan para optimizar la extracción y minimizar los costos. Y fosas. Los ángulos deben definirse en base a los estudios geotécnicos que evalúan la resistencia y la estructura de la roca. Se recomienda que el factor de seguridad adecuado para evitar deslizamientos, considerando la litología y la morfología y las condiciones hidrogeológicas del lugar. Las bermas con anchos de 5 a 8 metros como plataformas de seguridad que permitan inspeccionar y el mantenimiento de estos. Una altura de bancos de 8 a 12 metros que debe adaptarse al equipo disponible y las condiciones del terreno. Rampas y acceso. Las rampas y acceso deben seguir el buzamiento y desarrollarse lateralmente. Se diseñan con pendientes de 10 a 12% y con anchos de vía adecuados al equipamiento, de mínimo 3 veces el ancho por el camión. Por ejemplo, 15, 20 metros para camiones de gran tamaño. Y bermas de seguridad laterales. Se incluyen las bermas de seguridad laterales. En las rampas, en casos específicos, se pueden emplear rampas para optimizar accesos y reducir costos en el desarrollo de la mina. Pisos de mina. Se configuran para facilitar el drenaje y permitir una operación eficiente. Los pisos deben ser estables, deben estar nivelados y con un buen drenaje, ya que el agua puede acumularse entre las capas tabulares, y se rediseñan con pendientes suaves de entre 1 a 2% hacia los canales y pozas de recolección de agua. La geometría del piso debe facilitar la movilidad y la eficiencia de los equipos. Cuerpos satélites y zonas de baja ley. En los yacimientos tabulares suelen haber variabilidad lateral en la ley. La variabilidad lateral en la ley mineral es común en yacimientos tabulares. Se recomienda planificar la explotación en estas zonas al final de cada fase para optimizar la rentabilidad de la mina, o también segregarla después cuando hay baja ley para procesamiento posterior. Esto permite maximizar la recuperación y minimizar los costos operativos. Siguiente. Diseño operacional. La secuencia del minado. La explotación sigue una secuencia por bancos horizontales y avance lateral, acorde al buzamiento del yacimiento. Se prioriza el avance en bloques rectangulares definidos, asegurando continuidad y el control de la ley. Fases de explotación. Se planifican, se planifican etapas temporales. Si es a corto plazo, de 1 a 6 meses, minando diario o semanalmente. En mediano plazo, de 6 a 24 meses, 6 a 2 años, planificación por fase. Y a largo plazo, más de 2 años, planificación global del Tajo. Métodos de perforación y tronadura. Se emplean perforación de barrenos cortos a medios de 6 a 10 metros, con tronadura controlada para limitar la dilución y evitar sobrefragmentación. Se utiliza explosivos de baja energía en zonas donde se requiere mantener la integridad del mineral que se va a explotar. Diseños de drenaje y manejo de agua. El manejo eficiente de agua es importante para mantener la estabilidad del Tajo y la seguridad operacional, donde se crea pozos de sedimentación en zonas de bajo Tajo, canales de drenaje, sistemas de bombeo continuo para evitar la acumulación de agua en contactos con capas permeables o acuíferos. La integración de sensores y monitoreo en tiempo real facilita la detección temprana de problemas hidrológicos y la aplicación mediana de correcciones oportunas. Siguiente. En tecnología y equipamiento. La selección de equipo es esencial para la minería a cielo abierto. En este caso se utilizan palas hidráulicas y cargadores frontales de mediana a gran capacidad. Las palas hidráulicas modernas ofrecen una alta fuerza de excavación y eficiencia energética, permitiendo el manejo rápido y preciso del material. Su capacidad va a variar dependiendo de lo que se ocupe. Su capacidad para adaptarse a diferentes volúmenes de producción.
Existen desde palas medianas para operaciones de mediana escala hasta grandes excavadoras para proyectos masivos. Los camiones mineros con una capacidad de entre 40 a 100 toneladas según el volumen de producción que hay. Los sistemas de transporte, como ya lo mencioné, los camiones de acarreo. Estos camiones de acarreo son la razón principal, es el transporte principal de la minería a cielo abierto. Camiones con capacidades de 40 a 100 toneladas, se eligen según el volumen y la distancia. Por ejemplo, existen camiones de 100 toneladas que cuentan con motores bastante potentes de 800 a 200 vatios. Sistemas de transmisión. Y además existen variantes híbridas y eléctricas que reducen el consumo de combustible y emisores, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, la ergonomía y seguridad del operador, con cabinas confortables y sistemas de protección también son factor clave para la selección del transporte. En operaciones a gran escala y con distancias largas pueden incorporarse también cintas transportadoras o correas transportadoras. Las correas transportadoras se convierten en una alternativa eficiente y económica que permiten el transporte continuo, reducen costos operativos y emisiones y minimizan la congestión vial dentro del Tajo. Además, su integración con sistema automatizado de sensores facilitan el control y flujo del material. Sí. Las tecnologías específicas son un conjunto la integración de equipos de alta calidad con tecnología avanzada como GPS, monitoreo digital y modelado en 3D permiten una explotación más segura, eficiente y rentable para los yacimientos tabulares. El sistema GPS de alta precisión permiten que los operadores realicen movimientos y perforaciones con gran exactitud sin necesidad de marcadores físicos, acelerando las operaciones y reduciendo los errores. En perforaciones, el GPS guía la ubicación y la profundidad de los barrenos, asegurando el cumplimiento y el diseño de la tronadura y optimizando la fragmentación mineral. Además, estos sistemas permiten registrar datos en tiempo real y análisis posteriores para su mejora continua. El monitoreo geotécnico digital. El modelo geotécnico avanzado utiliza radares para detectar desplazamientos milimétricos en taludes, estaciones totales para mediciones precisas y drones para inspección visual y mapeo aéreo frecuente. Estas nuevas tecnologías permiten anticipar y prevenir fallas, mejorando la seguridad y planificación, mantenimiento o ajustes y diseños del Tajo. El uso de estos sistemas con análisis productivos y alertas tempranas. Y el modelado en 3D, que es el modelado geológico tridimensional, integra los datos geológicos, geotécnicos de la ley mineral para generar representaciones precisas del yacimiento. Esto permite planificar la explotación con mayor exactitud, optimizar la secuencia de minado, controlar la dilución y maximizar la recuperación. Además, facilita la comunicación entre equipos técnicos y operativos y soporta la toma de decisión, y esto es algo principal para la toma de decisiones en tiempo real. Listo. Continuando un poco con la exposición, vamos a entrar en un apartado donde entraremos a hablar sobre la optimización de producción. Siempre en todo proyecto o en toda empresa minera se lleva a cabo uno de estos apartados, en donde enfatizan o se conversan la manera en la que se puede optimizar la producción o la manera de generar más ingresos y reducir los gastos. En este caso, hablando en el contexto de yacimientos tabulares, la orientación de los bancos debe seguir la dirección del rumbo del yacimiento para maximizar la continuidad operacional. Esto debido a que los bancos generalmente, los yacimientos al ser tabulares tienen una gran continuidad.
y también por lo que son muy delgados, suelen irse de manera larga a través del rumbo que ellos vayan tomando. Entonces se recomienda para una mejor optimización que los bancos tengan la dirección del rumbo del yacimiento para así poder tener mucho más personal trabajando también en estos equipos. La utilización de software especializados como GEMCOM, Vulkan y NPV son muy útiles para lo que viene siendo la optimización del diseño del PID y mejorar la productividad. De esta manera, tener un diseño posterior a, eh, sí, posterior o anterior a realizar ya el trabajo en campo, sino tener ya un modelado primeramente para saber los riesgos que podemos correr y de esta manera optimizar aún más nuestra producción. La continuidad lateral permite el uso de equipos de alta productividad como dragalinas, excavadoras y retroexcavadoras. Como mencioné al principio, estos yacimientos son de grandes extensiones y también abarcan grandes volúmenes de tonelajes y de material, por lo que en estos tipos de yacimientos es recomendable o es mucho más óptimo trabajar con maquinarias que sean de gran capacidad, como en este caso nos dice aquí las excavadoras, dragalinas y las retroexcavadoras. Cada uno de ellos ya estuvo hablando nuestra compañera anteriormente. Eh, Control de dilución y pérdidas. Dentro de la optimización tenemos este apartado. ¿Y para qué nos sirve este? Este de aquí nos habla para al momento de que nosotros explotemos, como estaba hablando anteriormente, estos yacimientos tabulares contienen una gran o mueven grandes masas o grandes cantidades de material, por lo que estos de aquí suelen ser muy propensos a diluirse o a mezclarse como para un mejor entendimiento, mezclar el material útil o en este caso la mena mezclada con la ganga. Entonces se tiene que tener ciertas precauciones y un control para que no ocurran estas pérdidas y estas diluciones. En el cuanto hablando de en tema de dilución, tenemos lo que viene siendo la dilución interna, la cual nos hace alusión a que es el resultado de una mezcla heterogénea del yacimiento en pequeña escala o en pequeñas medidas. Es prácticamente la dilución interna es algo inevitable, ya que esto ocurre a pequeñas escalas. Al momento de hacer la voladura, inevitablemente nuestra mena se va a diluir un poco con la ganga, pero esto de aquí tiene que ser lo menos posible. En el otro apartado tenemos la dilución externa, lo que vendría siendo la externa, la heterogénea o la que se mezcla con mucho más estéril, es decir, donde se ha llevado una sobrevoladura o se ha llevado a cabo unos errores operacionales con limitaciones técnicas. Especialmente o estos de aquí se provocan o ocurren en los bordes del yacimiento mineral, donde se ha llevado una sobrevoladura, entonces material estéril o roca caja encajante que contiene nuestra mena, en este caso será diluido. Para ello existen diferentes tipos de métodos de control. Tenemos la reducción tamaño del bloque o SMU. Este de aquí trabaja con unidades de explotación más pequeña, mejora la selectividad y permite una mejor definición de los contornos del mineral, reduciendo la entrada del estéril. De esta manera reducimos que la roca encajante se mezcle con nuestro estéril. Tenemos también la categorización por vecindad. Esta de aquí evalúa cada bloque. Esto también se hace por ayuda de softwares o también por algún tipo de método de explotación en el cual se busca evaluar cada bloque para reducir el contacto del bloque estéril con el bloque de mena, en donde se clasifica aquellos como más susceptibles a diluirse o menos susceptibles a diluirse. Y esta técnica permite anticipar lo que viene siendo o aislar las zonas de posible riesgo de dilución. Tenemos las restricciones de mezcla o blending. Esta de aquí se limita al coeficiente de variación en los bloques, evitando las mezclas con leyes muy dispares que generen la dilución significativa para bloques con medidas menores a 2.5. En este caso se considera que el riesgo de dilución, en este caso si es que presenta un bloque este número, sería el riesgo de dilución elevado. La simulación de distintos escenarios de leyes en la roca caja, como le estaba diciendo, generalmente la que suele ser nuestro medio estéril. La simulación de esto nos ayuda a estimar la disolución o la disolución bajo diferentes condiciones geológicas y permite adoptar la planificación minera a la variabilidad esperada. Además, porque, como se mencionó al principio, estos tipos de yacimientos suelen ser a grandes lapsos de tiempo, es decir, tienen una vida útil muy larga, entonces se tiene que tener muy en cuenta estos parámetros de control de dilución. Dentro de los desafíos específicos de
que se tienen para lo que viene siendo los yacimientos tabulares. Aunque se mantiene su carácter tabular, estos yacimientos pueden presentar variaciones en potencia, calidad y profundidad a lo largo del rumbo. Aquellos con buceamientos suaves pueden requerir remoción de grandes volúmenes de sobrecarga. Generalmente estos tipos de yacimientos, como lo dice aquí, suelen ser de forma alargada y con espesores variables, es decir, hay zonas en donde el espesor es mucho más pronunciado que en otras zonas, y esto de aquí varía a lo largo de todo el yacimiento, es decir, que son yacimientos con muchos desafíos en este caso para explotar. Se tienen que hacer muchos estudios, en este caso sondeajes para poder determinar la calidad y la cantidad de ley que tiene nuestra beta en este caso. Para ello se tiene también unos puntos clave como lo que viene siendo la geometría compleja y estrecha del mineral, en donde el reto es esto implica lo que viene siendo aplicar equipos de gran escala sin comprometer la selectividad, es decir, que en la práctica muchas veces este escenario opta por equipos más pequeños o técnicas más precisas para cuando tenemos estos tipos de desafíos donde la geometría o la potencia o el espesor de nuestro yacimiento varía mucho. Lo que viene siendo la dificultad de la planificación a largo plazo. Como les dije, esta de aquí generalmente suele ser a largo plazo, pero al tener una variancia tan grande, es decir, en lo que viene siendo la ley en los diferentes tramos, o a veces también tiene grandes volúmenes de sobrecarga encima de algún tipo de beta que se encuentra muy por debajo del subsuelo, suele tener complicaciones por temas económicos y principalmente por definir qué tanto se demoraría a largo plazo, qué tan rentable es explotar ese yacimiento. En temas de seguridad, a diferencia de los depósitos masivos, estos depósitos tabulares obligan a trabajar en zonas más confinadas, con ángulos de talud más ajustados y alta exposición a inestabilidad de taludes y caída de rocas. También esto implica limitaciones en el espacio para maniobrar maquinaria, aumento de riesgos de colisiones entre equipos, atrapamientos o accidentes. Lo que viene habiendo dentro de este tipo de explotación, en estos tipos de yacimientos, más se centra en todo lo que viene siendo la construcción, la infraestructura de bancos y bermas, a su vez de las carreteras donde van a transitar nuestra maquinaria. Estos de aquí, por lo general, como se dice aquí, suelen ser los ángulos de los taludes muy pronunciados y por lo general estos suelen ser muy inestables, por lo que se tiene que tener un constante control o señalética debida para que el personal no transcurra por zonas donde se tiene mucha susceptibilidad a desbordamientos o a colapsos de talud. También se tiene que tener en cuenta que las curvas generalmente provocadas por la dirección del rumbo del buzamiento del yacimiento provoca que muchas veces las carreteras se tengan que tener grandes o amplios factores de seguridad para no tener lo que viene siendo choques o atrapamientos, como dice aquí, entre los equipos. Entre los aspectos económicos y ambientales tenemos el impacto del diseño del CAPEX y OPEX y la gestión ambiental. Dentro de los yacimientos tabulares tenemos el impacto de diseño CAPEX. Esta inversión se refiere a la inversión que se realiza en una empresa minera en activos fijos para aumentar su valor. Es decir, son todos los gastos fijos que se realizan al momento de empezar la producción, como puede ser la compra de máquinas, como dice aquí, la construcción de carreteras, concesiones, la compra de la concesión, que pueden ser muy grandes, en este caso porque los yacimientos suelen ser muy grandes, los yacimientos tabulares, entonces se compran extensiones grandes de concesiones. Los taludes de infraestructura también tienen un costo al momento de realizarlos y también se necesita, en este caso específicamente para estos yacimientos, maquinaria con larga vida útil. En cuanto al OPEX, esto de aquí hace referencia a los gastos operativos, son los costos ocurrentes asociados con la operación de una mina. Estos incluyen los costos directos e indirectos relacionados con la extracción, el procesamiento y la venta mineral. Aquí entran todo lo que viene siendo los gastos que se hacen diariamente, mensualmente o al año. Como pueden ser en este caso, aquí tenemos en la parte derecha las llantas y las gasolinas de los equipos, el mantenimiento ya sea de estos mismos, mantenimiento de carreteras, mantenimiento de los taludes, reforzamiento de los taludes,
control de los taludes, como dice aquí, y las bermas de seguridad también se tienen que estar monitoreando constantemente. También se añade lo que vienen siendo los procesos en planta. Esto determinado solamente para este tipo de yacimientos, aunque también se generaliza para muchos, pero en los tipos de yacimientos tabulares se enfoca más en lo que viene siendo el control de bermas y taludes y también el mantenimiento de equipos, debido a las condiciones de terreno, de transporte y de vías en las cuales se tiene que trabajar en estos tipos de yacimientos. En cuanto a la gestión ambiental, esta de aquí tenemos los tres diferentes apartados, el cual es el diseño de botaderos, el manejo de material estéril que debe ser impuesto en áreas seleccionadas considerando la geotecnia del sitio y el impacto visual y físico. En este tipo de yacimientos generalmente se tienen, al tener grandes ángulos en los taludes, suele ocurrir grandes deslizamientos de agua. En este caso también pueden ser aguas ácidas provocadas por la minería o por la planta. Entonces se tiene que tener un correcto diseño donde se vayan a dejar los botaderos, los relaves o este tipo de aguas contaminadas o ácidas conocidas. La rehabilitación de áreas, establecer caminos de acceso y rampas de carreo cuya traza debe ser mínima a la afectación de áreas sensibles. Consideraciones específicas. Las bermas y taludes con criterios de estabilidad reducen el riesgo de erosión y colapso, protegiéndonos los ecosistemas circundantes. Esto es como hemos estado hablando toda esta presentación. Los bermas y los taludes, en este caso de yacimientos, son el aspecto más importante que tenemos. Y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.